El caso de la mujer en el puente. Nunca pensé que mi vida cambiaría tanto después de aquella noche. Llevo casi una década trabajando como policía en un pequeño pueblo en las afueras de Veracruz. Es un lugar tranquilo, con calles empedradas y vecinos que se conocen entre sí. Los casos que atendemos rara vez son complicados, disputas familiares, robos menores, cosas normales. Pero hay una historia que los habitantes de este lugar siempre mencionan en susurros, algo que yo nunca creí hasta que lo viví en carne propia, el caso de la mujer en el puente. Era una noche cálida de agosto, con un cielo despejado y una brisa ligera que hacía más llevadero el calor. Me encontraba de guardia, patrullando las calles en mi camioneta, cuando recibí una llamada por radio. Una vecina reportaba haber visto a una mujer en el puente viejo, el que conecta al pueblo con los campos de caña. Decía que parecía estar en peligro, como si fuera a saltar. El puente viejo siempre me había dado mala espina. Era un lugar solitario, rodeado de árboles y con el río serpenteando debajo. Había sido construido hace décadas, pero llevaba años en desuso. Se decía que nadie cruzaba por ahí porque traía mala suerte. Algunos incluso afirmaban haber visto cosas extrañas en ese lugar, pero yo siempre pensé que eran simples leyendas. Encendí las luces de la patrulla y me dirigí al puente. Al llegar, bajé del vehículo y alumbré con mi linterna. A unos 20 metros, justo en el centro del puente, vi una figura. Era una mujer. Estaba de espaldas, vestida con un vestido blanco que ondeaba ligeramente con el viento. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y sus brazos estaban colgando a los costados, inmóviles. «Señora, ¿se encuentra bien?», grité, tratando de no sonar alarmado. Ella no respondió. Permanecía completamente quieta, mirando hacia el río. Me acerqué con cautela, manteniendo la linterna fija en su figura. Algo no estaba bien. A medida que me acercaba, noté que su postura era extraña, como si su cuerpo estuviera rígido. Me detuve a unos 5 metros de ella y volví a hablar. «Señora, estoy aquí para ayudar, ¿puedo hacer algo por usted?». Esta vez, giró ligeramente la cabeza, apenas lo suficiente para que pudiera ver su perfil. No olvidaré nunca lo que vi. Su piel era pálida, casi grisácea, como si no hubiera visto el sol en años. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban vacíos, sin vida, como si no tuviera alma. Su boca se movió, pero no emitió sonido alguno. De repente, dio un paso hacia el borde del puente. Mi instinto fue acercarme más rápido. «No lo haga, espere», grité, alzando una mano para detenerla. Pero antes de que pudiera llegar a ella, se giró completamente. Fue entonces cuando vi su rostro por completo. Estaba desfigurado, como si hubiera sufrido quemaduras graves. Su piel parecía derretida en algunas partes, y su sonrisa, si se le podía llamar así, era grotesca, una mueca imposible de olvidar. Antes de que pudiera reaccionar, ella saltó al río. Corrí hacia el borde del puente y alumbré con mi linterna. El agua estaba en calma, apenas moviéndose con la corriente. Busqué desesperadamente algún rastro de ella, pero no había nada. Era como si nunca hubiera estado allí. Llamé por radio para pedir apoyo, y pronto llegaron más oficiales y algunos vecinos curiosos. Buscamos por horas con linternas, incluso trajimos un bote para revisar el río, pero no encontramos nada. Ni un cuerpo, ni una prenda de ropa, ni siquiera huellas en los alrededores. Era como si la mujer hubiera desaparecido en el aire. Cuando regresamos al pueblo, un vecino mayor, don Nicolás, me detuvo y me preguntó qué había pasado. Le conté lo que vi, esperando que me dijera que era solo mi imaginación. Pero su rostro se ensombreció y sacudió la cabeza lentamente. «Esa no es una mujer», joven, dijo con voz baja. «Es el alma en pena de una muchacha que murió en ese puente hace muchos años. Dicen que la obligaron a casarse con un hombre que no amaba, y la noche antes de la boda, vino aquí y saltó al río. Desde entonces,
Se aparece a los que se atreven a acercarse. Algunos dicen que busca compañía, otros que quiere llevarse a alguien con ella. No quise creerle, pero las palabras de don Nicolás me acompañaron durante días. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro desfigurado y sus ojos vacíos. A pesar de que intenté olvidarlo, los sueños no me dejaban en paz. En ellos, estaba de pie en el puente, con la mujer acercándose lentamente, susurrándome cosas que no podía entender. Finalmente, decidí que ya no podía seguir patrullando esa zona. Pedí que me asignaran a otra área del pueblo, y por suerte, mi solicitud fue aprobada. Pero aún hoy, años después, no puedo pasar cerca del puente sin sentir un escalofrío. Cada vez que lo hago, miro hacia el río y espero no verla nunca más. La llamada que no debía atender. Llevo varios años trabajando como policía en una ciudad pequeña, cuyo nombre prefiero no mencionar para proteger mi identidad y mi empleo. A lo largo de mi carrera, he atendido casos extraños, pero ninguno como el que estoy a punto de contar. Aún hoy, cuando pienso en esa noche, un escalofrío recorre mi espalda. Todo comenzó una noche lluviosa. Era una de esas jornadas tranquilas en las que uno podría pensar que no pasa nada fuera de lo común. Estaba en la comisaría, revisando papeleo, cuando recibimos una llamada al 911. Era una voz débil, apenas audible, que decía: «Ayuda, vengan a la casa». Antes de que el operador pudiera pedir más información, la línea se cortó. Lo extraño no era solo la interrupción abrupta, sino la dirección que apareció en el sistema, una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Esa casa había estado vacía durante años, o al menos eso decían todos. Las historias de los vecinos hablaban de cosas que nadie quería confirmar. Rituales oscuros, desapariciones, sombras que se veían en las ventanas a pesar de que nadie vivía allí. Mis compañeros y yo siempre habíamos tomado esas historias como simples leyendas urbanas, nada más. A pesar de lo extraño de la llamada, la prioridad era investigar. Yo era el oficial disponible en ese momento, así que me asignaron el caso. Subí a mi patrulla, y mientras conducía hacia la dirección, no podía dejar de pensar en la llamada. La voz sonaba tan desesperada. Traté de convencerme de que probablemente era un bromista o alguien que quería asustarnos, pero algo en el fondo me decía que no iba a ser tan sencillo. Cuando llegué a la casa, la lluvia había amainado, pero el cielo seguía cubierto de nubes densas. La casa estaba tan lúgubre como la recordaba. Era una construcción vieja, de 2 pisos, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Las malezas habían invadido el jardín delantero, y la verja oxidada colgaba de una bisagra. Apunté mi linterna hacia la entrada y avancé lentamente. A cada paso, el crujir de la grava bajo mis botas parecía más fuerte de lo normal, como si el silencio que envolvía la zona amplificara cada sonido. Empujé la puerta principal, que se abrió con un chirrido espeluznante. El interior estaba oscuro, húmedo y tenía un olor extraño, una mezcla de tierra mojada y algo más, algo metálico, como sangre seca. Respiré hondo y encendí mi linterna, iluminando una sala cubierta de polvo y escombros. Los muebles estaban en ruinas, y las paredes tenían marcas extrañas, símbolos que no pude reconocer. «Hola, ¿hay alguien aquí?», grité, mi voz resonando en el espacio vacío. No hubo respuesta, solo el eco de mis palabras. Decidí avanzar hacia el fondo de la casa, revisando cada habitación. En todas había lo mismo, muebles destruidos, marcas en las paredes y un silencio inquietante. Pero cuando llegué a la cocina, todo cambió. En el centro de la cocina había una mesa vieja, y sobre ella, varias velas apagadas y un cuaderno abierto. Las páginas estaban llenas de garabatos, símbolos extraños y algo que parecía una especie de oración escrita en un idioma que no reconocí. De repente, escuché un ruido detrás de mí, como si algo hubiera caído al suelo. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna, pero no vi nada. El ruido se repitió,
esta vez más cerca, y luego escuché algo que me heló la sangre: pasos. Los pasos no eran normales. Sonaban como si alguien estuviera descalzo, caminando lentamente por el piso de madera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras giraba en todas direcciones, tratando de encontrar el origen del sonido. Entonces lo vi. En el umbral de la puerta, una sombra. No podía distinguir su forma exacta, pero tenía la silueta de una persona. «Policía, identifíquese», grité, pero la figura no se movió. Avancé hacia la sombra, pero antes de que pudiera acercarme, desapareció. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Intenté mantener la calma, pero algo me decía que debía irme. Sin embargo, justo cuando estaba por salir de la cocina, escuché un susurro. Venía de una grabadora vieja que estaba sobre la mesa. No la había notado antes. La cinta giraba, aunque nadie la había encendido. Me acerqué con cuidado y escuché. La grabación contenía una risa distorsionada, una mezcla entre un gruñido y una carcajada. Era un sonido inhumano, algo que no había escuchado antes. Y luego, una voz dijo claramente: «No debiste venir». Solté la grabadora y corrí hacia la salida, pero la puerta principal, que había dejado abierta, estaba cerrada. Intenté abrirla, pero estaba atascada, como si algo la empujara desde el otro lado. Los pasos comenzaron de nuevo, esta vez subiendo las escaleras hacia el segundo piso. La idea de revisar arriba ni siquiera cruzó por mi mente. Estaba decidido a salir de esa casa, sin importar cómo. Finalmente, logré abrir la puerta con un empujón desesperado y corrí hacia la patrulla. Cuando me subí, vi algo por el espejo retrovisor, una figura oscura parada en la ventana del segundo piso, observándome. No esperé a analizarlo. Aceleré y no miré atrás hasta que llegué a la comisaría. Al día siguiente, cuando revisé los registros, descubrí algo que me dejó paralizado. La casa había sido escenario de un crimen hace más de una década. Se decía que un grupo de personas realizaba rituales allí, y varios desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, los vecinos habían reportado cosas extrañas, pero nunca se había encontrado evidencia sólida. Desde esa noche, he evitado pasar cerca de esa casa. Nadie más recibió llamadas del lugar, al menos no que yo sepa. Pero a veces, cuando estoy solo en la patrulla durante la noche, pienso en esa risa distorsionada y esa figura en la ventana, y no puedo evitar preguntarme, ¿qué habría pasado si me hubiera atrevido a subir las escaleras? El hombre del sobre todo negro. He sido policía en una zona rural cerca de Bogotá, Colombia, durante casi 15 años. Aunque la mayoría de mis días están llenos de patrullas tranquilas y pequeños incidentes, hay una noche que nunca olvidaré. Esa experiencia cambió mi forma de ver el mundo, y hasta el día de hoy me pregunto si fue real o un producto de mi imaginación. Era una noche fría de noviembre, una de esas noches en las que la neblina cubre los caminos y apenas puedes ver unos metros delante de ti. Estaba patrullando una carretera que conectaba dos pueblos pequeños, una ruta rodeada de montañas y densos árboles. Apenas hay tráfico por allí, especialmente de noche, así que mi trabajo consistía en asegurarme de que todo estuviera en orden. La mayoría de las veces, lo único que veía eran animales cruzando la carretera o el ocasional campesino caminando a casa después de un largo día. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando lo vi. A lo lejos, en el centro de la carretera, había una figura parada. Reduje la velocidad de la patrulla y apunté los faros hacia adelante. Era un hombre alto, vestido con un largo sobretodo negro y un sombrero de ala ancha. Estaba inmóvil, de espaldas a mí, con los brazos relajados a los lados. Al principio pensé que tal vez era un viajero o alguien que necesitaba ayuda. Detuve la patrulla a unos metros de distancia y bajé la ventanilla. ¿Se encuentra bien?, pregunté, intentando que mi voz sonara tranquila. El hombre no respondió. Ni siquiera se movió. Decidí bajar de la patrulla,
dejando las luces encendidas y mi linterna en mano. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarlo. «Señor, soy policía. ¿Necesita ayuda? ¿Se siente bien?» Cuando estaba a unos 5 metros, el hombre finalmente se movió. Lentamente giró su cabeza hacia un lado, lo suficiente para que pudiera ver parte de su rostro. Pero algo no estaba bien. Desde la distancia, no podía distinguir bien sus facciones, pero lo poco que vi me hizo detenerme. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran completamente negros, como si no tuviera pupilas. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mi instinto me decía que debía regresar a la patrulla, pero antes de que pudiera moverme, el hombre giró completamente hacia mí. Fue entonces cuando lo vi con claridad. Su rostro no era humano. Era alargado, con una sonrisa antinatural que se extendía de oreja a oreja. Su cuerpo parecía normal, pero algo en su postura era extraño, como si no perteneciera a este mundo. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre levantó una mano y señaló hacia el bosque al costado de la carretera. No dijo nada, pero su gesto era claro, quería que lo siguiera. «¿Qué está haciendo aquí? ¿Necesita ayuda?», repetí, intentando mantener la compostura. El hombre simplemente se quedó ahí, señalando, como si esperara que obedeciera. Por un momento, sentí la tentación de hacerlo, pero algo dentro de mí me gritaba que no me moviera. Retrocedí lentamente hacia la patrulla, sin quitarle los ojos de encima. Cuando finalmente llegué al vehículo, subí y cerré la puerta de golpe. Encendí las luces altas y apunté los faros directamente hacia él. Pero ya no estaba. La carretera estaba vacía. Miré a mi alrededor, buscando algún rastro, pero no había nada. Decidí salir de allí lo más rápido posible, pero justo cuando estaba por acelerar, escuché algo. Un golpe fuerte en el techo de la patrulla. Me quedé congelado. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. Saqué mi arma y bajé la ventana ligeramente para mirar hacia afuera. Fue entonces cuando escuché un sonido que jamás olvidaré, una risa baja y gutural, como si alguien estuviera disfrutando de mi miedo. Aceleré sin pensarlo 2 veces. Los golpes continuaban mientras conducía, y aunque sabía que no debía mirar, no pude evitarlo. A través del espejo retrovisor, vi una figura oscura sentada en el techo de la patrulla. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo, y su sonrisa seguía ahí, burlándose de mí. Conduje durante kilómetros sin detenerme, hasta que finalmente llegué a la estación de policía. Cuando me bajé de la patrulla, no había nada en el techo, pero las marcas eran inconfundibles, largas y profundas rayas, como si algo hubiera arañado el metal. Intenté explicar lo sucedido a mis compañeros, pero nadie me creyó. Me dijeron que probablemente fue algún animal o que estaba demasiado cansado y mi mente me jugó una mala pasada. Pero yo sé lo que vi. Esa figura, ese hombre, no era algo de este mundo. Desde esa noche, evité patrullar esa carretera, especialmente de madrugada. Pero a veces, cuando estoy solo en mi casa y todo está en silencio, creo escuchar esa risa, suave y lejana, como si aún me estuviera siguiendo.